sino porque tenemos una larga historia de fraudes, irregularidades y burlas a la voluntad popular. Y por esa razón hemos hecho sistemas que están llenos de mecanismos de seguridad. Díganme, en reinos de la desconfianza como son los latinoamericanos, si nuestros pueblos creerían en elecciones que sean enteramente conducidas por una sección del poder ejecutivo. No, no. Por eso es que los hicimos autónomos, permanentes y especializados. Y luego además también en algunos contextos, como es el dominicano, también separamos la función jurisdiccional y creamos una instancia que es la encargada de resolver, digamos, la justicia electoral. Si entendemos eso, comprendemos que para nosotros en América Latina el derecho electoral existe con su propia naturaleza y existe con características muy particulares. Por lo tanto, no es una rama, en esta concepción, no es una rama del derecho administrativo, aunque conoce una cantidad importante de coincidencias con instituciones, como les diré más adelante. Tampoco es una rama estrictamente del derecho constitucional, aunque comparte importantes instituciones con el derecho constitucional. Por lo tanto, para el modelo latinoamericano, el derecho electoral es más o menos autónomo. Probablemente para un argentino sería menos autónomo que para un mexicano, por su propio sistema de organización. Pero les voy a plantear algo que también les va a sorprender. La primera consecuencia del modelo de organización latinoamericano es la constitucionalización de los temas electorales. Ustedes encuentran que las bases de nuestros sistemas electorales están en la Constitución. Nos parece muy natural, ¿no? De hecho, ustedes que tuvieron toda una reforma constitucional muy significativa, si mal no recuerdo, en el 2010, saben que las reglas de la organización y los principios fundamentales de las elecciones están en la Constitución. Vayan a buscar algo que se refiera a las elecciones en la Constitución no escrita de Estados Unidos o en las constituciones europeas y van a ver que no hay una palabra que se relacione con las elecciones. De tal manera que ahí tenemos una segunda característica de nuestros sistemas, que es que también tenemos un derecho electoral que deriva de la propia Constitución. Los principios base de nuestras elecciones, de nuestros procesos electorales, están en la Constitución. Eso hace que inevitablemente los miembros de los organismos que imparten justicia electoral tengan que ser intérpretes de la Constitución. Es prácticamente inevitable. Y eso también de alguna manera puede significar que en un momento determinado haya que deslindar competencias entre lo que hace el órgano encargado de la interpretación constitucional, Tribunal Constitucional, Sala Constitucional, etc., y lo que hace el ente encargado de la justicia electoral. Dicho eso, otra demostración de que nuestra parte del mundo es muy particular en esta materia es: busquen ustedes universidades o centros de posgrado que tengan programas de estudio en materia electoral en Europa o en Estados Unidos. Yo conozco muy pocos. Por ejemplo, les puedo decir, la Universidad de Pisa en Italia es una de las que tiene un posgrado en esta materia, pero lo ve más como una gerencia electoral que como un posgrado de fondo sobre el tema electoral. En cambio, piensen en América Latina la cantidad de cursos de grado y de posgrado que tenemos en derecho electoral. Y ahí comprende que también hay una concepción distinta. Entendemos que nuestro derecho electoral ha desarrollado criterios de interpretación, principios y enfoques que lo hacen autónomo. Pero eso deriva mucho de nuestra historia y del modelo que hemos escogido para salvaguardar nuestras elecciones. Vamos a ver, segunda pregunta. Aún si el derecho electoral es considerado autónomo, ¿qué aspectos puede compartir con el derecho constitucional y con el derecho administrativo? Y aquí les pido su indulgencia en plantear una tercera pregunta. ¿Cómo interpretamos lo que es un proceso electoral? Y por lo menos podemos ver el proceso electoral de dos maneras.
no son necesariamente excluyentes, pero ustedes me van a comprender por dónde va el razonamiento. ¿Es el proceso electoral un procedimiento público con participación ciudadana para designar autoridades y por lo tanto un procedimiento administrativo? ¿O es el proceso electoral un ejercicio de derechos individuales y colectivos, que entendemos los partidos políticos por ellos, para este mismo propósito? Y ustedes comprenden que como uno responda, inmediatamente surge la conexión o no. Si uno ve el proceso electoral, ve que incluso la palabra proceso ya sugiere un procedimiento como algo administrativo para designar autoridades en donde la participación ciudadana es un ingrediente, entonces evidentemente esa materia es derecho administrativo. Si ustedes ven el proceso electoral como la oportunidad para ejercer todos los derechos políticos, que podemos reducirlos a elegir o ser elegido, o podemos ser tan amplios como nos lo explicó el compañero de México hoy, que por vía de interpretación se ha hecho todo un elenco de derechos políticos mucho más amplio que eso. Pero si entonces el proceso electoral es ejercicio de derechos políticos, evidentemente no es un proceso administrativo. Se trata de un acto en el cual están involucrados derechos individuales de la más alta naturaleza. Y por lo tanto, ahí, si ustedes comprenden, si enfatizamos esta segunda aproximación al proceso electoral, evidentemente nos acercamos más al derecho constitucional que al derecho administrativo. ¿Quiere decir esto que los órganos electorales no pueden tomar decisiones administrativas? Claro que sí, hay algunas muy obvias, ¿no? El órgano electoral contrata a una empresa para que haga la transmisión de resultados o para que le diseñe una campaña de promoción para la participación ciudadana. Evidentemente eso es un procedimiento administrativo y es un acto administrativo y nadie podría discutirlo. Pero cuando ya empezamos con otros temas, los de registro electoral, los de registro de los partidos, etcétera, hasta dónde llega la materia exclusivamente electoral y dónde empiezan las otras materias. Les propongo, sin embargo, que hay una influencia muy significativa tanto del derecho administrativo como del derecho constitucional en la construcción de lo que entendemos como derecho electoral. Hay más influencia del derecho administrativo en la parte procesal electoral, si ustedes se dan cuenta. Incluso le llamamos a algunos de los procesos contencioso electoral, si ustedes comprenden. Algunas de las causales de nulidad que se practican en materia electoral han derivado del derecho administrativo. Sin embargo, también hemos creado procedimientos en derecho electoral que son más similares a lo constitucional. El derecho del recurso de amparo electoral, que fue creado jurisprudencialmente antes de que fuera plasmado en ninguna legislación y que yo entiendo que ustedes tienen en vigencia aquí en Dominicana. Lo conozco muy bien porque en mi país fue una creación jurisprudencial también y solo después fue legislado. Hay más influencia, sin embargo, del derecho constitucional en el fondo del derecho electoral, en la interpretación de derechos. ¿Cuáles, por ejemplo? Principios muy característicos del derecho electoral. El principio pro participación, o sea que en el fondo toda institución debemos interpretarla en caso de duda en la condición más favorable para aumentar la participación y no para restringirla. Los derechos del afiliado en un partido político, que ustedes habrán visto que se puede plantear una acción contra el partido político por parte de las personas por sentirse lesionado en sus derechos, y esto evidentemente se parece más al amparo que planteamos contra el Estado porque una persona se siente lesionada en sus derechos, o por ejemplo todas las instituciones que tienen que ver con la equidad en la contienda electoral, por ejemplo mecanismos de representación equitativa para mujeres y hombres o los criterios de prioridad. Estos se parecen más
a derivaciones del derecho constitucional y evidentemente no nos recuerdan demasiado instituciones del derecho administrativo. Pero, y aquí me atrevo a plantearles una cosa más, también hay otra rama del derecho que tiene interés a la hora de definir el derecho electoral, y es que fíjense que cada vez más tenemos influencia del derecho internacional, de los derechos humanos en el derecho electoral. Por ejemplo, a la hora de determinar, como lo tuvieron que hacer los amigos de México, qué prevalecía, si los usos y costumbres en la designación de autoridades políticas en comunidades indígenas del estado de Oaxaca, o prevalecía la garantía del voto secreto que está también a nivel de la Constitución mexicana. Entonces, ¿cómo atender las particularidades culturales? Eso evidentemente está influido por el derecho internacional de los derechos humanos más que por otra rama. El principio de no discriminación, que lo he escuchado citar mucho esta mañana, evidentemente el principio de no discriminación ha sido desarrollado por el derecho de los derechos humanos y en particular por su rama internacional. O la aplicación de los principios del debido proceso a los casos ante una instancia electoral. Ustedes saben que los principios del debido proceso han sido desarrollados para la materia penal. Y si ustedes ven el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ahí están las bases del debido proceso. Pero han sido extendidos por la jurisdicción y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos a lo administrativo, a lo tributario y a lo electoral. Esto, para que vean ustedes que ya tenemos casos al respecto. Sobre estos tres asuntos les puedo recomendar tres casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Yatama contra Nicaragua, que le permitió a la Corte decir, bueno, no todas las instituciones electorales tienen que ser iguales para todos, tienen que respetar la diversidad cultural. El caso Castañeda contra México, en el cual la Corte Interamericana dijo no todos los sistemas electorales tienen que ser iguales, pero lo que sí deben es ofrecer oportunidad de presentar recursos para reclamar contra las decisiones que se adopten. Es decir, todos los actos deben ser impugnables de alguna manera. O el caso, por ejemplo, López contra Venezuela, en donde la Corte Interamericana dijo que no era posible ampliar las condiciones de inelegibilidad de una persona, de una autoridad, de un candidato, por vía de aplicarle una sanción administrativa en lugar de una sanción penal, como prevé la Convención Americana. De tal manera que ahí tienen ustedes ya algunos casos, y ahí les digo, creo que es importante tenerlos en cuenta porque van a seguir llegando casos en materia internacional de derechos humanos que seguramente van a nutrir las interpretaciones que podamos hacer en derecho electoral y seguramente, claro, están las que hagamos en materia constitucional, porque de eso también se trata. Les prometí la lista de vocablos en donde ustedes pueden comprobar la mayoría de lo que yo he dicho. Derecho electoral, segunda acepción, que tuve el gusto de escribir junto con José Ángel Aquino. Derechos políticos, organismos electorales, que tuve el gusto de escribir con José Alfredo Pérez Duarte, y derecho procesal electoral, que es una contribución del colega de México, Flavio Galván. Espero con esto haber dejado algunas ideas que, si no aclaran completamente, por lo menos permiten tener puntos de referencia para los debates que tengamos al respecto. Muchas gracias. Después de la magistral exposición de nuestro querido amigo de Costa Rica, José Thompson Jiménez, nos corresponde seguir ofreciéndole a ustedes lo mejor entre los mejores. Vamos ahora
con un magistrado de la República Dominicana. Por aquí, por este podio, han desfilado varios exponentes de los expositores de calidad de otros países. Ya tuvimos uno dominicano, José Ángel Aquino, pero entonces tenemos que aterrizar a la República Dominicana para que después ustedes nos pregunten: ¿y los dominicanos para cuándo? Es ahí donde tenemos presente al magistrado Rafael Vázquez Goico, abogado de profesión, egresado con honores magna cum laude de la Universidad Eugenio María de Hostos. En la actualidad es juez presidente del Tribunal Superior Administrativo. Posee maestrías realizadas en universidades dominicanas y extranjeras y ha sido docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y en los programas de maestrías de las universidades Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Católica Madre Maestra, de la Iberoamericana UNIBE, pero también de la Universidad AP, donde también en alguna maestría tuve la honra de ser alumno en una materia de ese gran catedrático y maestro. Ha sido juez presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, miembro de la segunda sala de la Corte de Apelación de Trabajo del Distrito Nacional, primer sustituto de la segunda sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional y juez presidente de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo. Ha publicado los libros Los incidentes en el procedimiento laboral, La libertad del trabajo, publicado en el anuario del Tribunal Constitucional, y el ensayo sobre el procedimiento contencioso de la Seguridad Social, auspiciado por la Escuela Nacional de la Judicatura. Sin más preámbulo, vamos a darle un caluroso recibimiento a nuestro querido amigo, el doctor Rafael Vázquez Goico. Bueno, específicamente me gustó que dijera, porque una presentación así solamente podía venir de un gran amigo. Gracias a Aristide por esa presentación, incluso hablando de mega estrella. Totalmente exagerado, pero eso se entiende en el plano de la amistad que tenemos él y yo. Fíjense, yo quisiera antes que nada agradecer a los miembros del Tribunal Superior Electoral el que me invitaran como ponente en este prestigioso evento, y no solamente prestigioso, sino por lo oportuno que es este evento. O sea, hablar de la competencia del Tribunal Superior Electoral en este momento histórico es un asunto bastante oportuno. Fíjense, pero este agradecimiento yo tengo que matizarlo en dos aspectos. El primer aspecto es que el tema, y esto es muy importante, y se refiere al agradecimiento, pero aquí empiezo, el tema de la competencia para el Tribunal Superior Electoral es un asunto de su esencia, de su función en el Estado constitucional del derecho. O sea, este nuevo constitucionalismo impone una serie de funciones, la dogmática constitucional, o sea, no solamente la parte orgánica de la Constitución, sino la parte dogmática de la constitucional impone ciertas obligaciones a este tribunal. Y por tanto, su competencia tiene que ver con que cumpla o no esas funciones. En el caso, eso es para el Tribunal Superior Electoral. El tema de la competencia implica eso. Para el Tribunal Superior Administrativo, y quiero que se sepa aquí, porque también yo tengo que hablar de lo mío, implica eso, pero también implica la subsistencia del tribunal. A ese tribunal, señores, llega todo. Entonces, el tema de la competencia para el Tribunal Superior Administrativo es de vital importancia para su funcionamiento, más incluso que para el Superior Electoral. Porque yo siempre he dicho esto, y que sepa para
esto para el Tribunal Superior Administrativo. El Tribunal Superior Electoral está peleando, ahora mismo, hay que decirlo, me caracterizo por la sinceridad, peleando ciertas competencias frente a algunas decisiones que ha habido del Tribunal Constitucional. El Tribunal Superior Administrativo es por el contrario. Señores, así como un hospital que tiene 500 camas, no me canso de repetir esto, puede aceptar 500 enfermos. Asimismo, un tribunal puede despachar una cantidad determinada de asuntos. El Tribunal Superior Administrativo, las 200 y pico de entradas diarias que tiene ese tribunal, es muy difícil que en un futuro pueda acometerla. De modo que este tema, el tema de la competencia, es de vital importancia para el Tribunal Superior Administrativo. La segunda situación que tiene que ver con el agradecimiento es un asunto ya de tipo subjetivo, porque fíjense lo que sucede. Cuando a mí me trasladan del tribunal laboral, tuve 19 años siendo juez laboral, llego al Tribunal Superior Administrativo y ese mismo día el tribunal acababa de enjuiciar un acto de la Junta Central Electoral que se relacionaba, a mi juicio en ese entonces, directamente con las elecciones. Y yo decía, bueno, en mi ignorancia, contextualicen mi ignorancia de ese momento, una persona que acaba de ser trasladada desde lo laboral a lo administrativo y vea que el tribunal acababa de iniciar un acto de la Junta Central Electoral, una actuación, y decía yo, en ese contexto de ignorancia, decía yo, pero que mi ignorancia no era tan fuerte, tan vertical, tan vigorosa la ignorancia, porque yo sabía que la Constitución Dominicana crea una jurisdicción contenciosa administrativa, pero también crea una jurisdicción contenciosa electoral. Y yo me preguntaba en esa ignorancia entonces, si el tribunal está iniciando un acto de la Junta Central Electoral, si tú ese es el contexto, y con esto quiero decir algo muy importante. Estoy hablando aquí, yo tengo mi ponencia escrita y la he dejado y he empezado a improvisar. Con esto no quiero que nadie se me sienta mal. Yo voy a decir algunas ideas que creo sobre el asunto y punto. Y si veo que me estoy pasando mucho, entonces yo acudiré a mi ponencia que tiene más de 20 y pico de páginas, que ustedes la tienen, de modo que ustedes pueden perfectamente ¿cuál es la competencia entonces de esa jurisdicción contencioso electoral, si esto es así? Y es por eso el agradecimiento, porque ese fue el primer tema que a mí me impactó a mi llegada al Tribunal Superior Administrativo, que por cierto, en ese momento yo no sabía nada de administrativo y mucho menos de derecho electoral. No, Dios me dice que es un problema. Entonces, realizar lo siguiente, yo voy a realizar la competencia del Tribunal Superior Administrativo, lo cual va a tener mucha influencia con relación a lo que diré sobre lo electoral, mucha influencia, para así después de algunas reflexiones que tengo preparado, así, no de derecho comparado, porque hablo de derecho comparado, comparando situaciones, examinar si hay un concepto, bueno, yo voy a hacer un análisis de la jurisprudencia, de la competencia del Tribunal Superior Administrativo a partir de la Constitución, principalmente de la Ley 1494, del año 47, tiene 70 y pico de años, y de la Ley 1307, pero sobre todo el artículo 165 de la Constitución. Y yo voy a hacer una especie de comparación con los rasgos que definen la competencia del Tribunal Superior Electoral, encarnada, esos rasgos, la voy a encarnar muy específicamente
y principalmente en la sentencia 282/2017, porque la otra, la 82/18, no es más que una especie de accesorio de esa otra decisión. Lo que dice esa decisión y algunas sentencias del Tribunal Superior Electoral, emitiendo algunos que otros de los votos disidentes que son muy interesantes. Entonces, el primer aspecto es el ámbito material de las actuaciones de la competencia del Tribunal Superior Administrativo. Fíjense, hay un problemita aquí con esto. Un problemita que tiene que ver principalmente con el Tribunal Constitucional. Porque ya nada de lo que dice esa ley 1494 o lo que dice la ley 1307 tiene mucha importancia, porque es que la Constitución dice que todo el accionar de la administración pública, es sujeto de control por parte del Tribunal Superior Administrativo. Y esto, todo el accionar, o sea, no hay que adentrarse al problema del acto administrativo, esa dogmática del acto, no, vía de hecho, todo en la actuación de la administración pública. Y eso incluye muy específicamente una actuación que no aparece desgajada ahí, que es la situación de los reglamentos, que son normas de alcance general. Si todo el accionar es controlable, también es controlable el reglamento. Y el reglamento, ustedes saben que ha sido una competencia que ha reclamado en cierto momento el Tribunal Constitucional. Por cierto que ese punto también trae otro aspecto que es un poco más interesante, que es si el control, que es que se refiere al otro punto, y es qué tipo de control hace el Tribunal Superior Administrativo. Porque en el 139 habla de la legalidad solamente. El 139 habla de la legalidad. Pero el 165 dice que el Tribunal Superior Administrativo controlará en derecho la administración. Y el Tribunal Constitucional, me recordará la sentencia, creo que la 9/2015, dice que la palabra del 165, controlar en derecho los actos de la administración, quiere decir que no solamente controlará la legalidad, sino también va a controlar la constitucionalidad y todas las otras fuentes de derecho. De modo que el Tribunal Superior Administrativo tiene un control de constitucionalidad sobre los reglamentos y también sobre los actos de carácter individual que a mí no me parece que es el control difuso, es una especie de control directo, al igual que tiene el Tribunal Constitucional. Y por eso yo siempre he dicho, entonces, ven acá, es una primera pregunta, ¿ostenta el Tribunal Constitucional el monopolio, el control directo de los actos? Porque yo voy a explicar eso aquí, porque eso ha llamado mucha atención en algunos otros momentos que yo lo he dicho. Ese tribunal, si admitimos que el tribunal puede controlar los reglamentos, porque dice que es todo el accionar, y todo el accionar de la administración, un accionar de la administración, un accionar claro de la administración es la actividad reglamentaria. Y si puede controlar no solamente la legalidad, sino también la constitucionalidad, entonces tiene un control. Cuando yo hago un recurso contencioso administrativo contra un reglamento, porque el reglamento viola la Constitución, yo no tengo que añadirle una excepción de inconstitucionalidad tipo difuso, sino que el propio control dice que es directo, y ahí viene un problema entonces. Cuando el tribunal anula producto de recurso contencioso porque no va con la Constitución, viene la pregunta: ¿esa decisión tiene efectos individuales o tiene efectos ergaores? La gente del Constitucional se embarcará diciendo que no, que eso siempre tiene efectos individuales, pero yo hago la reflexión que es mucho más difícil de responder. ¿Ese control es difuso o es directo? Ese control no viene por el 168,
viene directamente por el 165, y ese es un punto interesante que ustedes esperan influirá un poco en estos temas. El otro tema importante, que bueno, tampoco quiero tener problemas con la Suprema, pero se ha dicho que el Tribunal Superior Administrativo tiene el monopolio. O sea que si hay que controlar a la administración pública, el Tribunal Superior Administrativo es el único. Por tanto, con el asunto de la ONAPI, la ley esa 2000, creo que es, dijo que como el 165 crea ese monopolio, esa ley no la va a aplicar, de modo que la Cámara Civil de la Corte de Apelación no puede controlar los actos de la ONAPI producto del 165. Pero si ese es el razonamiento, entonces ningún otro tribunal puede controlar a la administración pública, lo cual sería inaceptable porque lo contencioso de los ayuntamientos lo conocen los juzgados de primera instancia en atribuciones civiles. Entonces, si hay un monopolio, lo contencioso administrativo local, o sea, lo que se refiere al ayuntamiento, entonces también sería un asunto inconstitucional. Entonces, ese punto es un punto importante, porque la Constitución dice, el 139, los tribunales controlan, no dice el Tribunal Superior Administrativo, dice, los tribunales controlarán en derecho la actividad del Estado. Y en el 165 dice que el Tribunal Superior Administrativo tendrá las atribuciones que le confiere la ley, o sea, una delegación legal. O sea que ese punto ahí resulta un poco flojo a la hora de argumentar sobre el posible monopolio que tenga la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer todos los actos. El tercer punto, un punto que es el más importante, es el punto, y yo tengo que llamar la atención porque es el punto que me interesa, obviamente, porque es el punto que yo soy el que tengo arriba todos esos expedientes. Y soy el que no voy a hablar, porque soy ineficiente. Entonces, el otro punto es el que se refiere a que el recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo es una acción popular. Una acción popular porque según muchos juristas, dicen que ese 139 dice que los tribunales controlarán la actividad de los poderes públicos. La ciudadanía requerirá ese control. Y como la ciudadanía requerirá ese control, se está creando un control de tipo objetivo, donde el único interés es el que la norma sea cumplida. Poco importa el interés subjetivo que esté detrás. Y yo digo, sí, sería ideal que todos los actos sean controlables, pero eso no es posible, sobre todo dado que en la República Dominicana el ir a los tribunales es un asunto deportivo. Y una persona que se dedique a la venta de mangos por ejemplo, en el interior del país, venga a atacar, por ejemplo, la edificación que albergará una planta para producir energía eléctrica, por ejemplo, un asunto que no está dentro de su círculo de intereses. Por eso que el derecho comparado ha dicho, bueno, es que esto, si bien es cierto, no debe acudirse a la antigua noción que él señala de derecho subjetivo, tiene que ir de la mano de que eso, tiene que haber una conexión entre lo que se plantea y lo que se persigue y el círculo y el contexto jurídico de la persona que lo reclama. Eso tiene que estar dentro de su círculo de intereses para que el tribunal no muera de éxito. Por eso una versión flexible del interés debe exigir. Eso en la ley, a lo que le interesa, esa ley que está cruzando el Congreso, de lo que decida la ley en ese aspecto, de eso dependerá el contencioso objetivo que
ustedes tengan, o que tengamos todos nosotros. Dicho sea de paso también, yo les digo que dice, el artículo dice, la ciudadanía requerirá ese control de acuerdo a las condiciones que establece la ley. O sea, yo no creo me perdona, que ese artículo está creando una acción popular, sino está diciendo, bueno, no, la ciudadanía podrá requerir, conforme a la ley. ¿Y cuál es la regulación legal por antonomasia que llega al momento de condicionar ese reclamo? Las que tienen que ver con las vías de acceso al tribunal, la legitimación. O sea, cuando dice el 139, que es la ley la que regulará las condiciones de acceso, está diciendo, mira, legislador, usted tiene que poner condiciones de acceso ahí. Y una de las posibles sería crear la situación de un interés legítimo. Entonces yo no veo por qué haya que crear un tribunal superior administrativo que contenga una acción popular, y si lo crean, competiremos con el electoral, porque habrá que hacerle una alta corte. Eso será imposible el manejo de los casos ahí. Yo voy ahora, y vuelvo y repito, no quiero, debemos que la ponencia, no voy a hacer cosas. Sí, porque yo no quiero. Ha pasado página, ya terminó. Miren, como yo le dije, los rasgos que definen la competencia, me dijeron que lo vieron a local, ¿verdad? Los rasgos que definen la competencia del Tribunal Superior Electoral, a mi juicio, están establecidos no en el contexto de la ratio decidente y de la sentencia 282-17, que se refiere a un contexto relacionado al reconocimiento del partido político. Bueno, el reconocimiento ya se lo tiraron al TCA, según el tribunal. No, está bien. Yo quiero analizar lo que dice esa decisión. Porque recuérdense que la ratio decidente de esa decisión no solamente la sustancia que ella decida, pero el Tribunal Constitucional no ha dicho exactamente dónde reposa el precedente, si en la motivación, en el dispositivo, en no dicta, etcétera, etcétera. De modo que yo quiero examinar esa decisión, porque de ahí es que nace lo que yo digo que son los rasgos definitorios. Esos rasgos definitorios lo que hacen es contestar lo que es la esencia de lo contencioso electoral. ¿Qué es un contencioso electoral? Para diferenciarlo de un contencioso administrativo. Y esa esencia también se refiere al asunto del amparo electoral. ¿Cuándo habrá un amparo electoral? Bueno, esa esencia, amparo electoral y contencioso electoral, esa esencia parece que es la misma. O sea, ¿qué define a un problema como electoral y qué define a un amparo como electoral? Para diferenciarlo del administrativo. Bueno, aquí van lo que dice el Tribunal Constitucional Dominicano. Dice: la Junta Central Electoral es un órgano de carácter administrativo, ya que cumple funciones administrativas. Ahí lo que quiere decir es que como la Junta Central Electoral es un órgano que ejerce una función administrativa, el tema de lo material, de a qué se refiere a esa función, del contenido del acto, no influye en nada para saber quién debe controlar el acto, si el Tribunal Superior Administrativo o el Tribunal Superior Electoral. Fíjense bien, es un órgano de carácter administrativo, ya que cumple con una función administrativa. Yo oí algo, y ahora eso es lo malo que tiene a veces uno cuando uno está hablando y está disertando
y no se lleva mucho de su ponencia. Él decía, pero que el acto, sí, hay una función administrativa, pero la función administrativa es una función primaria, ¿verdad? Una función primaria del Estado. Está la legislativa, está la jurisdiccional y está la administrativa. Pero de esa administrativa se han desgajado varias otras funciones que son emergentes, entre ellos la propia fiscal que manejamos nosotros, la registral, pero muy específicamente la electoral. Entonces, el hecho de que, si decimos, si tomamos en cuenta la dogmática del derecho electoral como derecho autónomo, entonces la pregunta sería, un acto redactado o realizado en esa función administrativa, pero ya hemos visto que está matizada y que presenta otra función, que es la función electoral, realizado en función electoral, realmente eso no debería tenerse en cuenta para saber quién controla el acto. Primera situación. La segunda dice, el acto administrativo electoral es un acto administrativo por lo que su contenido referido a la materia laboral no influye en la competencia del órgano que debe controlar su legalidad. Por eso en la página 9 de la referida sentencia resalta que, sin embargo, ninguna normativa constitucional o legal le atribuye la facultad de controlar la legalidad de los actos administrativos electorales emitidos por la Junta Central Electoral. Bueno, aquí lo que se dice, en definitiva, es lo que dice el tribunal, es que el tribunal hace una separación antes y después. Todos los actos que dicta la Junta Central Electoral para organizar, para regular, para supervisar, para dirigir, invéntese más. No, ahí parece. Todo lo que tiene que ver con los preparativos de las elecciones son actos administrativos hechos en función administrativa y tu competencia pertenece al Tribunal Superior Administrativo. Eso es lo que deja entrever. Y dice entonces, los que son después de haberse efectuado las elecciones, esos son los actos meramente electorales. O sea, prácticamente el tribunal funcionará como un tribunal de apelaciones. O sea, cuando en primera instancia electoral resuelvan un asunto porque ya pasaron las elecciones y hubo un problema. El problema que no me gusta es que el problema entonces tuvo que haberse significado entre los partidos políticos. No fue a consecuencia de la actuación de la Junta, porque todo lo administrativo va al TCA. Ese es un problema como entre dos partidos políticos y subió y llegó al Tribunal Superior Electoral. Entonces, señores, antes, después, todo es administrativo, preparación, todo eso es administrativo, después eso va al Tribunal Superior Electoral. Ese es el sistema. Digo, esto es el sistema, aunque el contexto, que vale mucho y es muy importante para los que llevan las anotaciones, el contexto vale mucho. Esto se refería a propósito de un conflicto de competencia que involucró el reconocimiento de un partido político. Que eso pudiera matizar también lo que yo he dicho. Ahora, yo me quedo con esta situación. Estamos en un estado neoconstitucionalismo, donde, según tengo entendido, lo he dicho, el invitado, importa mucho. Lo que él dijo al final de los derechos fundamentales importa mucho, porque importa más la parte dogmática, los derechos fundamentales, que la parte orgánica de la Constitución. De modo que el Tribunal Superior Electoral, su función no es organizar como un Estado fascista, otro tipo de Estado. Su función es garantizar derechos. Entonces mi pregunta es, si en esos preparativos de organización, de celebración, preparación, supervisión de las elecciones, reglamentación, que es muy importante, reglamentación sobre todo, de las elecciones,
Sucede que se afectan algún derecho político electoral. Suceda eso ya al Tribunal Superior Administrativo o al Tribunal Superior Electoral. No estaría dejando de cumplir su única función del Tribunal Superior Electoral, si no salvaguarda esos derechos políticos electorales, muy principalmente cuando eso tenga que ver con unas elecciones en donde haya participado partidos políticos. Señores, muchísimas gracias y buena suerte. Pero en este momento la gente se ha entusiasmado porque le estamos sirviendo un plato fuerte, un plato de calidad. Estamos demostrando que los dominicanos también somos buenos y tenemos condiciones para hacerlo igual o mejor que muchos extranjeros. Igual mejor. Mi amiga Malena Guapén, ¿sabes? Una estrella, bien. Ahora es el entusiasmo. La gente no quiere irse, la gente no quiere terminar. Esto se ha puesto en este momento como el café, caliente, sabroso, bueno y quite el sueño, porque viene mi querido amigo, el constitucionalista, el profesor de profesores Hermógenes Acosta. Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestrías en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucán. También posee estudios de posgrado en Derecho Privado francés, europeo e internacional en la Universidad Panteón Assas, París II, Francia, en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional Hispanoamericana de la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete, España, y en Derecho Administrativo del Estado en la Universidad de Salamanca, España. Es juez de carrera desde el año 1998 y actualmente es miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional. Es profesor de Procedimiento Civil, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional a nivel de licenciatura y maestría en la Universidad Iberoamericana, en la Escuela Nacional de la Judicatura, en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucán, en el Instituto Global de Alto Estudio en Ciencias Sociales y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin más preámbulo, tenemos para todos ustedes lo mejor de los mejores, el plato predilecto. Tenemos el bateador que ha de decidir la alegría y el entusiasmo para que mañana todos, como un solo hombre y una sola mujer, desde las 8 de la mañana estén pendientes de este gran evento. Apenas esto está comenzando. Ahora es que viene lo bueno con el magistrado Hermógenes Acosta.
al Tribunal Superior Electoral, al presidente y a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Además de agradecer, los felicito porque han tenido una capacidad de convocatoria sorprendente. Quiero agradecer a todos ustedes por su presencia y además quiero manifestar mi complacencia por compartir este panel con el doctor Juan Thompson y el magistrado Rafael Vázquez, presidente del Tribunal Superior Administrativo. Voy a comenzar refiriéndome a la exposición que ha hecho el magistrado Rafael Vázquez Goico, porque él ha hecho algunas alusiones al Tribunal Constitucional y me imagino que Prueba de competencia, competencia. si viene algo de malo, tampoco es nada. Y mira que De lo que se trata es de argumentar porque esencialmente de lo que se trata de argumentar es una y la tuya es la otra. matemática es alta y 2 por 2 son 4 y el que diga que discuta eso tiene problemas. Pero el derecho es eso, sobre todo Por eso yo le acabo de mandar venía reflexionando mientras de, venía de mi de las casa para acá, competencias del de esos tribunal para acá, tres tribunales. En un caso, que hace unos años, aquí en primera cuando se planteaba el problema de las competencias de los el tribunales, Tribunal Superior Administrativo, estábamos hablando de un problema simple, no era un problema complejo. Era un problema que el tribunal era competente en materia de atribuciones, en materia relativa, etc. Y eso no generaba ninguna dificultad. De hecho, era un problema que lo planteaban los abogados con un interés puramente particular en defensa de su cliente. Pero las cosas hoy día se han complicado. Se han complicado en todos aquellos sistemas que han entrado en esta corriente del neoliberalismo en la cual entró la República Dominicana en el año 2000. Voy a enfocar la cuestión desde esa óptica, pero antes, como decía, me voy a referir a algunos aspectos que trató el magistrado Rafael Vázquez. El Tribunal Constitucional, en materia de control de constitucionalidad, y específicamente en lo que tiene que ver con el objeto de control de constitucionalidad, ha hecho algunas distinciones que me parece que tienen que ver con algunos de los aspectos que planteó el magistrado Vázquez Goico. La Constitución Dominicana, en su artículo 184, al referirse a la acción directa de inconstitucionalidad, indica que procede la acción de inconstitucionalidad contra la ley, los decretos, resoluciones, y dice en sentido general, no hace distinción. Pero el tribunal ha venido haciendo una distinción en lo que tiene que ver con los actos que son de alcance particular. Entonces el Tribunal Constitucional distingue cuando, por ejemplo, un decreto es de alcance particular y cuando un reglamento es de alcance particular. Cuando es de alcance particular, ha dicho, eso no concierne al control de constitucionalidad. Un acto administrativo que solo se refiere o que puede afectar los intereses de una persona, el Tribunal Constitucional dice, eso no es objeto de control de constitucionalidad. Eso tiene que resolverlo el contencioso administrativo. Y ahí el contencioso administrativo entonces puede controlar tanto en el ámbito, lo que sería el ámbito de la legalidad, como en el ámbito de la constitucionalidad. Y evidentemente que no ejerce ahí un control difuso.
pero tampoco ejerce un control concentrado, porque el control concentrado concierne al Tribunal Constitucional. Lo que ocurre es que en ese tipo de actos el Tribunal Constitucional ha dicho no lo vamos a controlar, que lo controle el Tribunal Superior Administrativo. Y obviamente que si el Tribunal Superior Administrativo considera que ese acto o que ese reglamento que sea de alcance particular, si lo hubiere, si es contrario a la Constitución, si viola el principio de legalidad, sencillamente lo va a anular. Y está anulado para todo el mundo. Pero repito, se trata de un acto de alcance particular, porque ahí no hay un control por parte del Tribunal Constitucional. Magistrado Rafael Vázquez Goico hace una diferencia que yo la comparto totalmente en cuanto al acto que es administrativo y al acto que es electoral. Y obviamente que en el caso de los actos que son administrativos conciernen a la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo. Y cuando sea un acto electoral, pues tendría que ir al Tribunal Superior Electoral. Dicho esto, entonces, voy a entrar en la parte que me concierne. El tema que nos convoca es la vinculación entre el derecho constitucional y el derecho electoral. También la vinculación con el derecho administrativo, que creo que ya los dos expositores anteriores lo han planteado. Y solo me voy a referir a la vinculación con el derecho constitucional, lo cual no implica que esté afirmando que no haya vinculación con los demás derechos. Hans Kelsen, por ejemplo, plantea que el derecho es uno solo, que el derecho es un sistema, lo que quiere decir que todas las ramas del derecho se vinculan. Si todas las ramas del derecho constituyen un sistema, o si el derecho constituye un sistema, ¿por qué entonces hablar de ramas del derecho? Bueno, eso tiene una razón de ser. En realidad, cada una de esas ramas del derecho tiene unas particularidades que requieren que haya un estudio particular de esa rama. Además de que cuando se estudia una temática específica del derecho, entiendas en este caso el derecho electoral, existe una mayor posibilidad de hacer una mejor interpretación de esas ramas del derecho y además una mejor aplicación. Entonces, ¿cuál es la vinculación que existe entre el derecho constitucional y el derecho electoral? Es la misma vinculación que existe con todas las ramas del derecho. Porque lo que ocurre es lo siguiente, es que en las últimas décadas estamos asistiendo a un fenómeno que todos ustedes conocen, que es el de la constitucionalización del derecho. La Constitución ya no se ve desde hace muchísimos años como un simple programa político donde se establecen los poderes del Estado y su función y su relación, sino que ya la Constitución se conoce como, se tiene la connotación de una norma jurídica que invade todas las ramas del derecho. Y esto lo podemos comprobar en la Constitución Dominicana. Si leemos la Constitución Dominicana, y yo diría que la totalidad de las constituciones modernas, veremos que en la Constitución existen normas, reglas, principios que conciernen, por ejemplo, al derecho civil, el tema, por ejemplo, de la familia, el tema, por ejemplo, de la mayoría de edad, el tema de la propiedad. Y en el caso del derecho electoral, obviamente hay todo un articulado que se refiere a principios, a reglas, a instituciones del derecho electoral. Entonces, el derecho electoral, como todos los demás derechos, todas las demás ramas del derecho, están constitucionalizadas. Y esto tiene una gran significación. Y la significación que tiene es que, de alguna manera, el ámbito
del legislador, de la ley adjetiva, queda limitado. Queda limitado porque ya cuando se vaya a votar una ley en el Congreso, esa ley en materia de derecho electoral tiene que ser coherente y compatible con lo que establece la Constitución en el artículo 2008 y 208 y siguiente de la Constitución. Porque de lo contrario, entonces, esa norma va a ser declarada inconstitucional. Entonces ahí radica la importancia de la constitucionalización del derecho, en el sentido de que el legislador tiene límites, porque su accionar, su actuación tiene que circunscribirse o tiene que ser compatible con esos principios y con esos valores que se establecen en la Constitución. El tema hace referencia solo a la vinculación del derecho constitucional con el derecho electoral, pero a mí me parece que hay una vinculación que probablemente, por el desarrollo que he visto de los temas que han precedido, que probablemente sea lo que hasta cierto punto puede tener mayor trascendencia en este Congreso, y es el siguiente. Yo creo que si bien es importante hablar de la vinculación entre el derecho constitucional y el derecho electoral, me parece, con su venia, que es mucho mayor importante hablar de la vinculación entre la justicia constitucional y la justicia electoral. Yo pienso que si uno revisa los temas que se han desarrollado, probablemente todo se enfoca en esto, y el problema que tenemos en la actualidad es precisamente ese. El problema de competencia se advierte es en el ámbito de la justicia constitucional y en el ámbito de la justicia electoral. Yo creo que ahí radica la cuestión. Si hablamos de competencia, si reclamamos competencia o si cedemos competencia, estamos hablando de justicia constitucional o de justicia electoral. En el sistema de justicia constitucional dominicano hay unas particularidades que probablemente no se dan en otros ámbitos. Entonces yo creo que, aunque sea brevemente, debemos comenzar hablando de esas características. Yo decía anteriormente que con la Constitución de 2010 nosotros entramos en la corriente del neoconstitucionalismo. Y una de las características esenciales del neoconstitucionalismo es la existencia de un tribunal constitucional. La existencia, como decía el magistrado Rafael Vázquez Goico, de una constitución que privilegia los derechos fundamentales. Entonces, la existencia de un tribunal constitucional, ¿para qué? Para concretizar el contenido de la Constitución, para darle contenido a la Constitución. Otra característica no menos importante del neoconstitucionalismo es que no se concibe la existencia de poderes sin control. Es decir, todos los poderes tienen de alguna manera un mecanismo de control. Cuando Hans Kelsen planteó la tesis de la pirámide, donde él entendía que el ordenamiento jurídico estaba formado por una serie de escalones y que un primer escalón podrían ser los decretos o los reglamentos, y que un segundo escalón sería la ley, y que para que los decretos y los reglamentos pudieran ser válidos tenían que ser compatibles con ese segundo escalón que es la ley. Y para que la ley fuera válida tenía que ser entonces compatible con ese tercer escalón que sería la Constitución. Y hoy día obviamente también hablamos de los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Pero en ese momento, en primeras décadas del siglo pasado, Kelsen solamente estaba pensando en el control de constitucionalidad, solamente estaba pensando en el control del legislador, en controlar al Poder Ejecutivo. Hoy día, el derecho constitucional, la justicia constitucional, no se reduce al control de constitucionalidad.
constitucionalidad. La justicia constitucional va más allá. Y de hecho, la ocupación principal de los tribunales constitucionales en este momento en la República Dominicana y en todo el mundo no es el control de constitucionalidad, es el tema de la protección de los derechos fundamentales. Colombia, por ejemplo, conoce el Tribunal Constitucional de Colombia, dicta 50.000, 60.000 sentencias al año en materia de tutela, que es el equivalente al amparo. En Costa Rica, 25 o 20.000 amparos, pero probablemente ninguno de esos tribunales dicta mil sentencias en materia de constitucionalidad. Pero quiere decir que el trabajo de la justicia constitucional está enfocado. ¿Cuál es la vinculación entre la justicia constitucional y la justicia electoral? La protección de los derechos fundamentales de la República Dominicana es una responsabilidad compartida entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Y con la nueva Constitución, a partir de 2010, también el Tribunal Superior Electoral conoce de los amparos electorales. Ante el Tribunal de Primera Instancia se conocen las acciones de amparo y las decisiones que dicta los tribunales de primera instancia pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional. De manera que el Tribunal Constitucional revisa las decisiones que dictan los tribunales de amparo del Poder Judicial. Pero por igual revisa también las decisiones del Tribunal Superior Electoral en materia de amparo. Porque las decisiones en materia de amparo, de acuerdo con la ley 137/11, son objetos de recurso de revisión constitucional. Entonces yo creo que en el ámbito de la discusión que concierne a si el Tribunal Constitucional puede o no revisar las decisiones del Tribunal Superior Electoral, a mí me parece que en el ámbito del amparo electoral no creo que pueda haber mucha discusión. Porque una sentencia de amparo, una sentencia en materia de amparo electoral, se está refiriendo a una alegada violación a un derecho fundamental, obviamente que no puede conocerse en instancia 1. Entonces yo creo que hay que hacer esa diferencia, porque eso es una cosa, y otra cosa es la competencia que tiene el Tribunal Superior Electoral en lo que tiene que ver con otros conflictos que no son necesariamente concernientes a violación a derechos fundamentales. Y yo creo que ahí radica la discusión. ¿Puede el Tribunal Constitucional revisar esas decisiones que dicta el Tribunal Superior Electoral en materia que no concierne al amparo electoral? La Constitución habla en el artículo 214 de que el Tribunal Constitucional es el tribunal competente en materia electoral y que sus decisiones son eso se plantea en la Constitución. En ese orden, yo entiendo que el Tribunal Constitucional no puede revisar los hechos que ya el Tribunal Superior Electoral ha revisado. Ahora, como tampoco puede hacerlo cuando revisa una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Porque piensen ustedes también que las sentencias que dicta la Suprema Corte de Justicia también son definitivas. En el ámbito del Poder Judicial son definitivas porque no hay manera de poder revisar en el ámbito del Poder Judicial una sentencia que dicta la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo creo que tenemos que detenernos un poco, yo creo que esto es una tarea que tenemos todos, en lo que tiene que ver con entender lo que significa definitivo. O sea, y si lo de definitivo es una cosa que no puedes revisar en ningún otro tribunal o si realmente puede haber alguna instancia que pueda revisar. Pero yo creo que hay otra cosa todavía más importante. ¿Hasta dónde puede llegar esa revisión? Yo creo que ese es el punto. O
O sea, esa revisión que eventualmente puede hacer el Tribunal Constitucional, ¿hasta dónde puede llegar? El artículo 53 de la Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, establece que el recurso de revisión constitucional, no me refiero a la sentencia de amparo, procede contra todas las decisiones jurisdiccionales. Entonces la pregunta que nosotros tenemos que plantear: ¿las decisiones del Tribunal Superior Electoral son decisiones jurisdiccionales o no son decisiones jurisdiccionales? Son decisiones jurisdiccionales. Son decisiones jurisdiccionales. Entonces, con todo el respeto que me merecen las posiciones, que son posiciones que yo respeto muchísimo, en el sentido de que si se puede o no revisar sobre la base de que son definidas, yo creo que sí que se puede revisar. Lo que entiendo sí es que se trata de una revisión que no puede penetrar en el conocimiento, que solamente puede detenerse a verificar si ha habido algún tipo de desconocimiento o violación de las garantías del debido proceso. Y eso, que uno lo plantea así con tanta sencillez, no es tan simple, porque yo no me atrevo a afirmar que el Tribunal Constitucional, en todos los casos que haya conocido de revisión, no me atrevo yo a afirmar de que el Tribunal Constitucional no haya entrado en los hechos. Yo creo que eso es una tarea difícil, que eventualmente el Tribunal Constitucional, conociendo de un recurso de revisión, consciente o inconscientemente puede, digamos, inmiscuirse en los hechos. Y yo en eso no estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que esa revisión que se puede hacer en base a lo que establece el artículo 53 de la Ley 137-11 debe ser una revisión única y exclusivamente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Digamos, si hay una resolución que se ha recurrido ante el Tribunal Superior Electoral, no nos concierne a nosotros determinar si la resolución es correcta o no es correcta. Yo creo que ahí tiene el Tribunal Superior Electoral la última palabra. Pero si una de las partes involucradas en ese recurso alega que se le violó el debido proceso, que se violó una garantía del debido proceso de la tutela judicial efectiva, obviamente, señores, que estamos hablando de cuestiones de derechos fundamentales y desde mi punto de vista, esa parte el Tribunal Constitucional tiene la facultad de revisarla. Muchísimas gracias. Después es difícil hablar después de haber escuchado a las personas que tienen las condiciones para cerrar, los cerradores de cualquier evento o espectáculo. El público se va. Eso es lo que pasa. No obstante, tenemos aquí ya un compromiso programático y es de hacer una pequeña relación o un pequeño relato de los principales temas en los cuales estuvieron versadas las tres magistrales intervenciones. Vemos que el primer panelista, el doctor José Thompson Jiménez, nos presentó la autonomía en el derecho electoral como una cuestión de grado y especialmente relativa al modelo de resolución de conflictos electorales empleado. En ese sentido, juega un papel importante la naturaleza permanente o no, concentrada o desconcentrada, y la especialidad o exclusividad. Cuando la desconcentración lleva a un tribunal que atiende de forma exclusiva a lo electoral, siendo los modelos latinoamericanos los que más claramente sientan la base para un derecho autónomo.
Es interesante que el modelo latinoamericano ha devenido o está ligado a un proceso de constitucionalización del derecho electoral y con ello, a fuerza de interpretación, una gran interacción entre el derecho constitucional y el derecho electoral. Debe destacarse esa llamada a situarnos en dos perspectivas, no necesariamente excluyentes, sobre los procesos electorales. Primero, el proceso electoral como un proceso administrativo para designar autoridades. Y segundo, el ejercicio de derecho individual. Me doy la licencia para decir que el doctor Thompson Jiménez nos ha hecho entender la sinergia de estas dos perspectivas, lo que nos inclina, sí, a una noción de autonomía del derecho electoral, pero altamente interactiva con otras ramas del derecho. Por otra parte, el eje central de la atinada ponencia del magistrado Bassigoico giró en torno a la actual controversia respecto de la competencia de la jurisdicción contencioso electoral ante el Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana como máxima autoridad y de la jurisdicción contenciosa administrativa como juzgamiento de temas relativos al proceso electoral y a los derechos políticos electorales. Las ideas ofrecidas a lo largo de su magistral ponencia motivan a la reflexión de si existe una gran división de las competencias de cada jurisdicción o si, por el contrario, dicha separación no se encuentra definida. El magistrado trae a colación la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional TC 028-17 para establecer del contexto de ese caso los rasgos definitorios de la competencia del Tribunal Superior Electoral, que son, primero, que el acto administrativo electoral es un acto administrativo, por lo que su contenido electoral no influye en la competencia del órgano que debe controlar su legalidad. Y segundo, que el control de los aspectos administrativos electorales le compete al Tribunal Superior Administrativo, es previo a las elecciones, es decir, los actos preparativos y los organizativos, mientras que el control de las legalidades que corresponde al Tribunal Superior Electoral es después de haber celebrado las elecciones. Para concluir, dicho magistrado señala que si durante el proceso electoral u organización de elecciones se afectan derechos políticos electorales, el tribunal competente para conocer dichas vulneraciones es el Tribunal Superior Electoral, dada la especialidad en la materia y la posibilidad de brindar soluciones más idóneas para dichos casos. Por último, tenemos que el magistrado Hermógenes Acosta del Tribunal Superior Constitucional manifiesta que el Tribunal Constitucional, como garante del control de la constitucionalidad, ha venido realizando distinciones en cuanto a los actos de alcance particular. Cuando son de alcance particular, o sea, que afecta particularmente a una persona, a particulares, no es de la competencia del Tribunal Constitucional, sino más bien del Tribunal Superior Administrativo para el control difuso. En ese sentido, nosotros le agregamos que esos actos, cuando son de alcance normativo general, sí son de la competencia del Tribunal Constitucional. La vinculación entre el derecho constitucional y el derecho electoral se entraña en el fenómeno de la constitucionalización de distintas ramas del derecho, siendo el derecho electoral una de ellas. Sin embargo, debemos concentrarnos en resaltar la importancia de la diferenciación de la justicia constitucional y la justicia electoral,
de acuerdo con las consideraciones del magistrado Hermógenes Acosta. Como sabemos, si bien la jurisprudencia constitucional es clara de este tema, se seguirá debatiendo ampliamente en el presente y en las próximas décadas. Por último, vamos a hacerle una pregunta a los queridos y dilectos invitados o panelistas. Vamos a buscarla. No sé si me ha pasado que se me haya perdido la hoja de la pregunta. Parece. A mí me pasó como un político en una ocasión. Aquí. Bien. Primero, al doctor Bonzo Jiménez, preguntarle cómo él juzga en la República Dominicana el sistema de la justicia constitucional con relación al derecho administrativo, pero también con relación al derecho electoral. O sea, ¿cómo él ve desde la perspectiva nacional, según lo que se ha dicho, esa vinculación que existe del derecho electoral con esa dos del derecho? Rafael Vázquez Goico, ¿por qué el Tribunal Superior Administrativo no declina las acciones de amparo y conflictos electorales hacia el Tribunal Superior Electoral? Sobre todo, aquellos de los cuales, a pesar de ser previo a la celebración de las elecciones, se están limitando o vulnerando algún tipo de derecho relacionado con un amparo electoral, derecho constitucional o algo protegido para garantizar el derecho de elegir y ser elegido. Magistrado Hermógenes Acosta pregunta: ¿guarda alguna justificación válida atribuirle competencia al Tribunal Superior Administrativo para conocer las impugnaciones contra las decisiones de reconocimiento del partido de la Junta Central Electoral luego de la creación del Tribunal Superior Electoral? Esas preguntas las dejamos en el aire para que cada uno de ustedes haga uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Felicito además a nuestro moderador por un muy buen resumen de las intervenciones de cada uno. Bien, no solo aquí en República Dominicana, sino en cualquier país al que me invitan, yo soy muy respetuoso de que las decisiones y las discusiones acerca de las instituciones y criterios nacionales tienen que pertenecerle a los nacionales. No me parece que un extranjero venga a decirles a ustedes si algo está bien o si está mal. Lo que les puedo traer, sin embargo, es de la experiencia comparada que hemos visto en estos temas, y lo que sí les puedo compartir es que no solamente en República Dominicana se está discutiendo de hasta dónde llega la competencia de la justicia electoral, dónde empieza la justicia constitucional y si en algo tiene que ver la justicia contenciosa administrativa. O sea, este no es un tema exclusivo de ustedes, y los conflictos de competencia existen en varios países. Y para que vean, les voy a dar dos ejemplos solamente. En El Salvador, la Sala de lo Constitucional llegó a indicarle al órgano electoral hasta cómo debía diseñar la papeleta, a raíz de un recurso que se le fue planteado. En el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le indicó al Tribunal Supremo de Elecciones que debía suspender
el inicio del proceso de convocatoria a un referéndum cuando este se refería al matrimonio de personas del mismo sexo, con el argumento de que no es posible poner los derechos de minoría en manos de la ley de la mayoría. Entonces les doy esos ejemplos para que vean que la cuestión de quién resuelve sobre los temas electorales es algo que está en discusión internacional. Lo que sí les puedo decir es que hay dos elementos de la discusión que me parece importante que ustedes consideren. Normalmente estos conflictos de competencia se dan entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción electoral. Inevitablemente, por algo que mencionamos, creo que los tres ponentes, porque los temas electorales nacen desde la Constitución misma. Entonces, claro, ahí ya hay materia para que eventualmente pueda decirse esto lo decide el juez electoral o lo decide el juez constitucional. Lo que sí me parece, y con el mayor de los respetos para ustedes, es que no deberíamos involucrar también las cuestiones contencioso-administrativas en eso. Y también con el mayor de los respetos, me parece que un criterio exclusivamente temporal no es el mejor para definir cuándo un acto es electoral y cuándo es administrativo. Y les digo esto porque hay una cuestión que es muy propia del derecho electoral a propósito de las características que les comentaba. Vean, en otras ramas del derecho el tiempo no es tan importante como en materia electoral. Aún en situaciones muy graves, piénsense por ejemplo en derecho penal, en donde una inconstitucionalidad o una irregularidad puede mantener a una persona más tiempo del debido en prisión, eso es reparable. Si ustedes, en cambio, por un procedimiento que no considera la integridad del ciclo electoral, amenazan con llevar adelante las elecciones en el momento que constitucionalmente está previsto, afectan a todo el régimen de un país. Y ahí ustedes pueden, por vía de un interés particular, causar un daño a la institucionalidad de todo el Estado. Y por eso es que la justicia electoral está consciente de este tipo de facetas. Otras ramas del derecho pueden no tener. Y finalmente, porque como bien lo dijo el magistrado acá, no podemos estar llevando a la vía administrativa todos los asuntos que tengan que ver con todos los dominios del derecho público, porque colapsaría la jurisdicción administrativa por definición. Y quiero terminar haciendo aquí un reconocimiento como extranjero que va a muchos lugares, al Tribunal Superior Electoral de acá de República Dominicana, porque así como anoche los felicité mucho por permitirnos ampliar el número de personas que van a tener acceso al diccionario electoral y hacerlo generosa y ampliamente, bueno, ahora por la valentía y la firmeza que significa traer estos temas de debate al plano académico, la generosidad de permitirnos a extranjeros opinar al respecto y el hecho de compartirlo con toda esta gente. Creo que este ejercicio académico habla muy bien de las metas que ustedes se han fijado y también de la claridad que tienen en cuanto a que estos temas hay que hablarlos, hay que discutirlos y hay que plantearlos. Así que felicitaciones. Muy buena pregunta que me va a permitir aclarar ciertas circunstancias. Una decisión definitiva de este tipo con respecto a este aspecto que estamos discutiendo tendría que ser dada por el Tribunal Superior Administrativo a propósito del conocimiento y fallo de un recurso contencioso administrativo. O sea, una decisión definitiva sobre este tipo, o sea, sobre la competencia o no del tribunal en ciertos aspectos, tendría que ser dada por el tribunal, y hasta ahora eso no ha sucedido, producto de lo que yo les dije allá arriba,
de que el procedimiento es un procedimiento largo y farragoso, que los asuntos que han entrado con respecto a ese punto todavía están instruyéndose, y tal vez en algunos que en pocos meses es posible la decisión. Lo que se ha llegado a través principalmente por la vía cautelar o por la vía del amparo. Y le digo las dos cosas. Por la vía del amparo llegó porque el Tribunal Superior Electoral lo mandó para allá. Artículo 25, ley 834 del Mógen de la Sala, mejor que yo, hubo un amparo que llegó allá. Bueno, y ya enviarlo, hacer un ping-pong jurídico, no sé si habrá, no un ping-pong, pero yo no soy competente, no estoy conociendo ese caso, no sé en qué quedó, ni he preguntado, ni me interesa. Cuando si sale una sentencia, la veré. El único asunto que se ha manejado en términos cautelares, sí vale la pena mencionarlo, que eso lo manejé yo, y fue a propósito de una persona que tuvo un conflicto interno de un partido político, en el cual no se hallaban involucradas candidaturas. Ustedes saben que la ley que crea la Jurisdicción Contencioso Electoral dice que en esos casos entonces el tribunal no sería competente, pese a que la Constitución dice que el Tribunal Superior Electoral conoce de los conflictos internos que se dan a nivel de los partidos. Entonces, sí cautelarmente, que en ese caso lo manejé yo, sí cautelarmente se dijo que primero los partidos políticos no forman parte de la administración pública y por tanto no hay competencia del Tribunal Superior Administrativo, pero lo más importante fue que se mantenía la competencia del Tribunal Superior Electoral, porque esa partecita que tiene la ley que crea el Tribunal Superior Electoral, de que él no será competente cuando hay un conflicto, a menos que se involucre en la candidatura, yo pienso que es un asunto que riñe un poco con la Constitución, pero por demás la pregunta es muy buena. En algún que otro momento hay una decisión definitiva del Tribunal Superior Administrativo, pero ya definitiva en cuanto a un recurso contencioso administrativo, aunque ya el tribunal se está pronunciando a propósito de los asuntos que entran en términos de cautelares y por amparo. Y también hay que tener en cuenta que el tribunal, o los tribunales, todos tendremos que interpretar la ratio decidente de esa sentencia 82/2017 que yo mencioné, porque recuérdense que el Tribunal Constitucional emite unos precedentes que para la jurisdicción en ciertos casos, dependiendo de si lo considera, si no hay, como dice el Mógenes, una palabra que era distinguishing, de manera distinción, el tribunal tendría que aplicarlo, o si la ratio decidente en esa 282, que es lo que yo creo, se refiere específicamente al contexto del reconocimiento del partido político, porque a lo largo de esa decisión, eso matiza mucho las interpretaciones que yo hice ahí. Lo que pasa es que yo saqué los highlights para definir los rasgos definitorios de lo contencioso electoral, porque no tengo un referente normativo para mi ponencia y solicité ese, pero eso no quiere decir que ese contexto interprete o contextualice cualquier interpretación de la ratio decidente de esa sentencia 282 que sí hay que, arriba 2017, que sí hay que estudiar. Yo creo que para dar respuesta a la pregunta es útil recordar lo que decía el magistrado Rafael Vázquez Goico en cuanto a la diferencia entre un acto administrativo y un acto de orden electoral. Fíjense, cuando esta cuestión se discutió en el Tribunal Constitucional, yo mantuve la posición de que no me parecía que una cuestión relativa al reconocimiento de un partido político era un acto, simplemente un acto administrativo. O sea, mi posición fue esa cuando se discutió. Obviamente, los tribunales se deciden por mayoría.
Y entonces la mayoría decidió que era un acto de carácter administrativo, y entonces entendía que debía conocerlo el Tribunal Contencioso Administrativo. Yo en ese momento creí, y lo sigo creyendo ahora, que estando en juego una cuestión de reconocimiento de un partido político no se podía ver como un simple acto administrativo, pero esa es mi posición particular. Bien, señores, formalmente nosotros queremos darle las gracias a los panelistas que han participado en este importante panel, al doctor José Alfonso Jiménez del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y del CAPEL, así como también al magistrado Rafael Vázquez Goico, juez presidente del Tribunal Superior Administrativo, al doctor Hermógenes Acosta, juez del Tribunal Constitucional. Esta jornada de hoy ha sido exitosa, mucha concurrencia, nos hemos sentido pero muy feliz, estamos todos contentos, de tal manera que estamos subiendo casi a la nube, podemos caminar sobre las aguas del mar, tenemos una alegría tan grande que la sonrisa no nos cabe en el rostro. Que Dios lo bendiga y hasta mañana.